Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de gestión financiera. Tenemos en este momento entonces el desarrollo de nuestra videoconferencia o encuentro virtual sincrónico correspondiente pues a la semana número 4 del desarrollo de nuestro curso. Es importante que en este momento ya tengamos algunas claridades frente al desarrollo y la aproximación conceptual que debemos haber adquirido en términos del desarrollo pues, de las competencias y las habilidades que plantea el currículo del curso. Recordemos que la parte, o digamos el curso de gestión financiera está orientado siempre a identificar básicamente dos aspectos fundamentales. El primero es obviamente que cada uno de nosotros pueda distinguir y caracterizar claramente cuál es el objetivo básico de la organización o el objetivo básico financiero, perdón, de la organización. Es por ello que realizamos un trabajo, un informe ejecutivo en el cual ustedes debían pues responder incluso unas preguntas y puntualmente había una pregunta en la que se planteaba el dilema entre el objetivo básico financiero en relación con la maximización de las utilidades o el objetivo básico financiero con relación a la generación de valor, siendo este último pues el aspecto al cual debemos apuntar. El otro aspecto importante que debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestro curso es precisamente las decisiones que debe tomar el gerente financiero con el ánimo de garantizar ese objetivo básico financiero. Como las tres principales decisiones están precisamente las decisiones de inversión, decisiones de financiación y las decisiones de dividendos. Hemos trabajado suficientemente sobre algunos elementos importantes que permiten tomar decisiones de inversión, como por ejemplo la unidad inmediatamente anterior en la que visualizamos algunos aspectos fundamentales de lo que es el mercado de capitales en Colombia, los tipos de digamos, de negociaciones que se pueden hacer al interior del mercado de capitales y nos detuvimos puntualmente en lo que eran los derivados y los futuros como dos de las opciones fundamentales que tendremos para tomar decisiones de inversión cuando en la empresa haya pues un aspecto que permita un flujo de caja orientado pues a este aspecto. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Cuando hablamos de las decisiones de inversión y financiación, pues van ligados a un concepto fundamental que vamos a mirar en esta unidad, y es el concepto de flujo de caja, tanto el flujo de caja, perdón, de capital de trabajo, tanto capital de trabajo neto como capital de trabajo operativo. Entonces, quiero compartirles la pantalla del computador y vamos a hacer un recorrido pues un poquito sencillo por nuestra aula, específicamente, obviamente por nuestra unidad correspondiente al tema del capital de trabajo. Entonces, es la unidad número 4 en la que se desarrolla pues esta temática. Fundamental es, como siempre les insisto mucho, hacer una lectura muy juiciosa y muy detenida, muy minuciosa de los conceptos que nos van a plantear. En el desarrollo de nuestra unidad, pues vamos a ver básicamente el concepto del capital de trabajo neto y el capital de trabajo operativo y algunas políticas importantes en términos de la organización que debe tomar frente a decisiones en relación con el capital de trabajo. El capital de trabajo, pues como el nombre lo dice, es simplemente los recursos que la organización tiene destinados a la operación diaria. Eso es como, digamos, el concepto general de capital de trabajo, con algunas obviamente denominaciones y conceptualizaciones importantes, que es lo que van ustedes a desarrollar, pero en general es eso, es con cuánto realmente cuenta la organización para realizar la operación diaria. Ese es el capital de trabajo. Es un concepto que va fundamentalmente ligado al concepto de liquidez, porque recordemos pues que también la liquidez se define como esa capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Entonces van muy ligados, incluso hay una interesante pregunta por aquí que la van a retomar ustedes posteriormente en el foro, y es precisamente entonces si el capital de trabajo lo vamos a definir como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Entonces, ¿qué pasa con aquellas organizaciones en las cuales los activos corrientes están en una proporción muy semejante a los pasivos corrientes, de tal forma que el capital de trabajo matemáticamente pues de cero? Entonces, la pregunta es, en ese caso, pues, estuviéramos pensando entonces que esta empresa no puede operar. Entonces, ahí hay una discusión bien interesante y es precisamente lo que se plantea en el foro de discusión, el cual ustedes tendrán habilitados a partir del próximo martes.
Es importante entonces hacer una lectura muy detenida en relación con el concepto general de lo que es el capital de trabajo, y particularmente entramos a cada uno de los subtemas: capital de trabajo neto y capital de trabajo operativo. Es importante mencionar una cosa, compañeros, y es que si bien este tema particularmente de capital de trabajo neto y capital de trabajo operativo es un tema perdón, extremadamente sencillo, porque los conceptos pues son muy básicos, muy sencillos, muy fáciles de abordar y de conceptualizar. Se requiere un dominio muy bien de este tema, dado que en la última unidad que vamos a desarrollar en nuestra asignatura correspondiente al valor económico agregado, o EVA, el valor económico agregado pues obviamente sustenta su definición en lo que es el capital de trabajo, tanto el neto como el operativo. De ahí que, perdón, les reitero entonces la importancia que tiene hacer una muy buena aproximación conceptual al tema. Entonces, en la primera pestaña, pues aquí les van a definir qué es el capital de trabajo y les van a mostrar cómo se calcula el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto simplemente es una resta entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Es importante entonces retomar el concepto de lo que es un activo corriente y lo que es un pasivo corriente. Recordemos que a la luz de los conceptos contables, pues el activo corriente es aquellos activos que tienen una posibilidad mucho más fácil de convertirse en efectivo. Por eso dicen que el más efectivo, el más corriente de los activos es precisamente la caja y el banco, pero hay otro listado de activos pues que digamos que en un periodo menor a 12 meses tienen la posibilidad de convertirse en efectivo. Estos serían los activos corrientes. Entre ellos tenemos obviamente las cuentas que están, o los depósitos en cuentas bancarias y cuentas corrientes, las inversiones de pronto que tenemos en acciones, obviamente los inventarios y por supuesto las cuentas por cobrar correspondientes a clientes. Mientras que el pasivo corriente pues es un pasivo, son deudas que también tienen un periodo de pago inferior a 12 meses, incluso en muchos casos inferior a 90 días, porque digamos que dentro de los pasivos corrientes estamos hablando de un rubro fundamental que es el proveedor, y ustedes saben que digamos que muy largo el plazo que nos dé el proveedor, pues estaremos hablando de un techo de 120 días, lo cual implica pues en términos temporales tener un flujo de caja suficiente que nos permita pues pagar estos pasivos corrientes, y por tanto se consideran como con un tiempo, un horizonte temporal muy corto. Entonces el capital de trabajo neto pues simplemente es una resta, como podemos observar aquí, entre los activos corrientes y el pasivo corriente. Ya cuando vamos a hablar del capital de trabajo operativo, pues vamos a hablar un poquito de un aspecto diferente, y es que algo así como lo que hacíamos cuando estábamos haciendo índices de liquidez, de endeudamiento y rentabilidad en el conocidísimo análisis financiero, en el que hacíamos una prueba que era la razón corriente, pero luego la volvíamos un poquito más rígida y sacábamos los inventarios de este índice para conformar lo que llamamos la prueba ASIA. Algo parecido estamos haciendo aquí digamos, en el capital de trabajo operativo. Perdón que me ingrese a la última pestaña. En este capital de trabajo operativo, pues lo que estamos haciendo precisamente es calculando el capital de trabajo operativo, siendo un poquito más, digamos, más precisos y sacando de ese capital o de esa resta que hacíamos anteriormente de los activos corrientes menos pasivos corrientes, sacando las cuentas por pagar, porque es precisamente lo que va a determinar la porción o ese pedazo de flujo de caja del que la empresa realmente se puede apropiar con el fin de reponer el capital de trabajo. Entonces, por eso es un capital de trabajo operativo. Esta reposición del capital de trabajo corresponde a un incremento, y es el incremento precisamente del capital de trabajo neto operativo que se requiere para mantener pues la producción de la empresa, la operación diaria. Es por ello que cuando hablamos de capital de trabajo neto operativo, estamos calculando como a las cuentas por cobrar le vamos a sumar los inventarios, porque de alguna manera los inventarios es lo que va a permitir generar ese flujo de caja
y a esto le vamos a restar las cuentas por cobrar, como decía anteriormente, con el ánimo de encontrar esa porción de flujo de caja del cual la empresa pues va a disponer realmente para reponer su capital de trabajo. Entonces, en este concepto, pues es bien sencillo, simplemente lo vamos a utilizar en un ejercicio práctico y concreto que enseguida les hablo de él, de tal forma que podamos hacer una práctica muy específica en relación con el cálculo del capital del trabajo operativo. Y por último, estaríamos viendo entonces en esta unidad lo concerniente a las políticas de capital de trabajo. Recordemos que una de las decisiones, como les decía al principio, del gerente financiero es digamos, las decisiones de financiación. Y en este sentido, entonces, estaríamos hablando que una de las decisiones de financiación va a cuenta de la manera como la empresa va a financiar su capital de trabajo. Entonces, es importante mencionar algunos conceptos fundamentales como es el activo circulante temporal y activo circulante permanente, que son, digamos, el temporal. Aquí lo plantean a través de un ejemplo que me parece muy sencillo de entender y es una empresa que venda, por ejemplo, artículos de Navidad, pues en diciembre va a tener una posibilidad grande de generar un activo circulante, pero obviamente otras empresas que tengan una venta de productos escolares, pues en diciembre, digamos, lo que va a ser complicado. ¿Listo? Bueno, y el activo circulante permanente, pues como lo definimos, es el valor mínimo de inventarios y cuentas corporales necesario para el funcionamiento. Entonces, el activo circulante temporal son aquellos aspectos o aquellas situaciones de mercado que permiten en determinadas estaciones o ciclos tener una abundancia de capital, mientras que el activo circulante permanente, pues como les digo, es el nivel mínimo tanto de inventarios, cuentas por cobrar y efectivo. Muy bien, veo que por aquí ya se incorporó alguna compañera. Está Ángela Tatiana. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí, Ángela. Les estaba hablando un poquito de lo que son las políticas de capital de trabajo. El nivel óptimo del activo corriente, este concepto es bien importante, sin embargo, pues el nivel óptimo de activo circulante, perdón, pues va a ser aquel que permita el desarrollo de la operación diaria. No hay un valor, digámoslo así, específico que podamos establecer, ni un porcentaje, simplemente el nivel óptimo de efectivo se logra cuando se cuenta con el dinero o con el circulante necesario para la realización de las actividades cotidianas. Y el pasivo circulante, pues corresponde a las deudas que tiene la empresa en el corto plazo y aquellas que son una fuente de financiación del activo circulante y del capital de trabajo precisamente. En este sentido, entonces, tenemos unos enfoques de financiación del capital de trabajo, el cual les recomiendo que pues tengan la oportunidad de visualizarlos. Son unos enfoques que definen no solamente la posición del gerente financiero, sino obviamente la posición de la empresa en términos de cómo va digamos, a arriesgarse para poder financiar su capital de trabajo. Y hay unos enfoques, aquí los definen pues básicamente como enfoques agresivos, que tiene ciertas características que los invito pues de nuevo como a que los lean, un enfoque conservador, un enfoque moderado, pero todos ellos dan cuenta precisamente de las posibilidades que tiene la organización con el ánimo de conseguir el capital de trabajo. Muy bien, entonces básicamente ese es como el desarrollo temático de nuestra unidad. Les repito a las personas que se incorporan hasta este momento a la reunión, este tema de capital de trabajo neto y capital de trabajo operativo es un tema conceptualmente muy sencillo, pero requiere un manejo muy importante, de tal forma que en nuestra última unidad, que es, vamos a desarrollar el EVA, o el valor económico agregado, o en inglés el Economic Value Agree, pues va a requerir fundamentalmente de este concepto del capital de trabajo, porque cuando estemos ya en materia en la última unidad vamos a ver que la gerencia de valor al interior de la organización se realiza precisamente cuando se puede calcular ese valor económico agregado, y el valor económico agregado se calcula con base en el costo del capital de trabajo, que pues es obviamente un factor que es el que estamos desarrollando en este momento. Entonces, se les repito, en este momento, en nuestra unidad número 3, estaríamos desarrollando el concepto de capital de trabajo neto, capital de trabajo operativo, algunas políticas de capital de trabajo.
Nuestras actividades de la unidad número 4, pues como siempre tenemos un entregable, tenemos un foro de discusión y tenemos un cuestionario. El entregable pues ya está habilitado desde este momento y está habilitado hasta, vamos a mirar aquí en la pestaña de unidad, actividades de aprendizaje. No recuerdo muy bien, creo que estaríamos hablando de hasta el lunes 13 de noviembre. Está habilitada la fecha para la entrega de la actividad o la tarea. ¿En qué consiste la tarea? La tarea pues es muy sencilla, consiste en que yo les entrego un listado de saldos de cuentas, digamos, al cierre de determinado mes de una empresa ficticia. Ustedes deben, con ese listado de cuentas, pues elaborar o encontrar el capital de trabajo neto y el capital de trabajo operativo. Si queremos descargar el ejercicio, vamos a descargarlo haciendo clic en este vínculo y ahí vamos a encontrar pues el listado de las cuentas de las cuales yo pues les hablaba. Miren, es una empresa, la empresa es una empresa ficticia, obviamente, una empresa XXX SAS y presenta un listado de cuentas a agosto 30. Estas son, digamos, los saldos en el mayor de cuentas que van desde acreedores varios, cuentas por cobrar, gastos, letras, utilidades del ejercicio, que es un dato que hay que encontrar, y la venta, ¿cierto? Entonces hay que hacer un análisis financiero que identifique el capital de trabajo y el capital de trabajo operativo y realizar dos sugerencias en cuanto a las políticas de capital de trabajo de la compañía con base en los resultados obtenidos y con base en las políticas de capital de trabajo pues que están dispuestas en la pestaña de recursos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos deben tener ustedes aquí? Pues traté de hacer un ejercicio muy sencillo, dado que no conozco a ciencia cierta si ustedes están en un programa de contaduría todos o hay algunos de administración. Entonces, porque aquí básicamente lo que deben hacer es elaborar un estado de resultados para poder obtener digamos, la utilidad del ejercicio, de tal forma que puedan conformar un balance general para poder encontrar el valor de los activos corrientes y los pasivos corrientes, las cuentas por cobrar y los inventarios, de tal forma que puedan pues establecer los valores de los capitales de trabajo que se les pide. Ese es básicamente pues como el entregable, la tarea. Luego viene el foro de discusión. En el foro de discusión pues hay una pregunta problematizadora, solo que el foro de discusión quiero que no lo desarrollen sino hasta la última semana, es decir, a partir del 13 de noviembre y hasta el 19 va a estar habilitado solamente en esa semana el foro, de tal forma que puedan dar respuesta a la pregunta problematizadora. La pregunta problematizadora, pues incluso ya la toqué al inicio de esta videoconferencia en la que les mencioné un poquito el tema, que era la relación que hay entre la liquidez y entre el valor del capital de trabajo. Y por último, pues tendremos nuestro cuestionario de evaluación. En este caso, este cuestionario constará de 5 preguntitas sencillas de control de lectura que se desarrollan únicamente el último día en el que está habilitada nuestra unidad, que es precisamente el 19 de noviembre, desde las 6 horas hasta las 23 horas de ese día. Entonces, básicamente, pues esa es nuestra unidad. Espero que puedan encontrar la relación. Yo quiero que de pronto no se puedan o no se vayan a dispersar en el conocimiento y no nos perdamos precisamente, digamos, de los objetivos básicos de nuestra asignatura. Yo al inicio de la videoconferencia les mencionaba algunos de ellos. El objetivo básico de nuestra asignatura es interpretar o identificar cuál es precisamente el objetivo básico financiero. Les comentaba que en la entregable de la unidad 1, en la presentación que ustedes hicieron, había una pregunta específica relacionada con identificar si el objetivo básico financiero es la maximización de las utilidades. Lamentablemente, aunque hemos insistido ya bastante sobre esto, no solamente en las videoconferencias, sino en los conceptos y los contenidos publicados en el aula, todavía hay algunos de ustedes que siguen pensando que el objetivo básico financiero de la organización es la maximización de las utilidades, y eso pues desde un punto de vista financiero está errado, para que lo tengamos muy claro. El otro, digamos, objetivo básico de nuestra asignatura es el interpretar o identificar conceptualmente las decisiones que toma el administrador o gerente financiero, que como les decía son decisiones de inversión,
decisiones de financiación y decisiones de dividendos. En estas dos primeras decisiones de inversión y financiación, pues son las que básicamente hemos venido trabajando en la unidad 2 y 3. Recuerden que en la unidad 3 hicimos un recorrido sobre lo que es el mercado de capitales como opción de financiamiento o inversión, cualquiera de los dos casos. Vimos algunas herramientas, algunos aspectos fundamentales del mercado de capitales que ustedes profundizarán pues posteriormente en un curso que les programan que se llama Finanzas Corporativas, en donde ya podrán ver específicamente dos importantes instrumentos que son las acciones y los bonos. Por el momento en esta unidad hicimos un repaso conceptual precisamente de algunas de esas herramientas del mercado de capitales que considero importante pues retomar un poquito aquí y mostrarles cuáles fueron esas dos herramientas fundamentales que era lo que pretendíamos con la elaboración precisamente del mapa mental, que ustedes pudieran conceptualizar y abordar conceptualmente mejor esos conceptos, no solamente de lo que es el mercado de capitales en Colombia, qué lo conforma, cómo funciona. Yo les pido el favor de que sean muy juiciosos con la lectura, compañeros. Estos escenarios de educación virtual requieren mucho compromiso de ustedes en la lectura y en la aproximación conceptual. Aquí yo les dejé pues una cartilla de conceptos básicos del mercado de valores que pueden descargar haciendo clic sobre la imagen, y en esa cartilla nos retoman y nos explican conceptos que son muy fáciles de entender y en las que de alguna manera pues nos explican los conceptos del mercado de valores. Y también abordamos conceptualmente el tema precisamente de los derivados, su caracterización, los principales tipos de derivados que existen en Colombia como instrumentos de inversión. En ese sentido, entonces, vimos algunos fundamentales como son las opciones, los forward, los contratos de diferencia, los swaps, conceptualmente, porque como les digo, esto lo van ustedes a profundizar en el curso de finanzas corporativas. Entonces, no sé, en este momento veo solamente dos compañeros que son a Sandra Escobar y Humberto. No sé si tengan alguna duda. ¿Ustedes me están escuchando? Humberto y Sandra. Sí, sí, señor, yo lo estoy escuchando. Ok, ¿qué más, Sandra? ¿Cómo has estado? Muy bien, profesor, gracias. Bueno, no sé, pensé incluso que hoy iba a haber mucha asistencia, pero lamentablemente no fue así. Pensé que de pronto la fecha, ya un puente festivo finalizando, pues íbamos a estar todos en casita, pero veo que no. Sin embargo, pues no sé, les recuerdas a tus compañeros Sandra y Humberto, Ángela, que se reintegra de nuevo, que enseguida pues estaré publicando este video, porque esto queda grabado pues para que lo puedan observar y lo compartan entre ustedes. ¿Estamos bien? Sí, señor. La última unidad es una unidad que es un poquito compleja porque el cálculo del valor económico agregado es un concepto, una dinámica un poco compleja, y yo quiero que tú, Angeli, Sandra y Humberto, que me están pues escuchando, les puedan comentar a sus compañeros que nuestra videoconferencia que programaremos la semana entrante pues es absolutamente necesaria ingresar, ¿cierto? O digamos la última videoconferencia que vamos a tener, porque es precisamente del cálculo del valor económico agregado EVA, que es un concepto, pues que como vamos a verlo es un concepto un poquito complejo. Entonces yo no sé, Sandra, ¿ustedes son contadores o son administradores? Administradores. Administradores. Bueno, ustedes cuéntame un poquito, ustedes ya vieron contabilidad financiera, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok, o sea que ustedes no van a tener problemas conformando el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio que les propongo, estableciendo, conformando la estructura financiera de esa empresa ficticia, llevándolo al balance general, identificando activos corrientes y pasivos corrientes. En eso pues estamos bien, ¿cierto? Pues yo creo que durante la elaboración de ese trabajo pueden que surjan muchas inquietudes. Sí. Entonces yo creo que nos estaremos comunicando mediante el foro también, profesor. Bueno. Mira, yo el foro, ¿a cuál foro te refieres? ¿Al foro de preguntas? De consultas, sí, señor. Bueno, porque sabes que yo no acostumbro mucho revisar el foro de consultas. Yo reviso muy fácilmente el correo, la mensajería. Entonces, si de pronto tienen dudas, más bien por mensajes, me ponen un mensaje a través del aula y están la seguridad que yo en menos de
de 12 horas estoy dando respuesta. Mientras que Ah, el foro se me olvida revisarlo, entonces para que no vayamos a tener problemas. Ah, bueno, eso me interesa mucho saber, si yo pensaba que ustedes eran contadores, entonces, no, no, señor. bueno, entonces mejor porque el ejercicio es muy sencillo, no requiere ningún manejo del plan único de cuentas, olvídense de las cuentas, eso sí, pues conservemos un poquito los nombres de las cuentas, pero la estructura es lo realmente importante, que me permite a mí identificar que ustedes puedan construir fácilmente el estado de PIG para que con el estado de PIG vayan a hacer el balance general y ya con ese balance general pues tengan los datos que necesitamos para el cálculo del capital de trabajo y el capital de trabajo neto operativo, que es básicamente activos corrientes, pasivos corrientes, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Listo? Sí, señor. Ok, bueno, Ángela, perdón, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno, no. Humberto tampoco. ¿Me escuchas, Humberto? Bueno, no me escucha. Sandra, ¿tienes alguna otra preguntita? No, no, señor, gracias. Bueno, listo. Entonces, estamos en contacto, bien juiciosos con ese ejercicio y cualquier cosa, por pequeña que sea la duda, me la cuentan, me ponen un correo o incluso, bueno, listo, hasta en ese foro. Voy a estar juicioso revisando ese foro para que ustedes incluso también se puedan contestar entre ustedes. La idea de ese foro de ayudas es esa, que ustedes, entre ustedes también puedan participar y si hay algún estudiante que tiene una duda y yo se la puedo aclarar, pues entonces lo hagamos. ¿Listo? De acuerdo, profesor, Bueno, gracias. un abrazote para todos y que acaban de pasar un fin de semana maravilloso y una semana laboralmente con muchos triunfos y muchas cosas positivas para todos. ¿Listo? Gracias, que así Hasta sea. luego, hasta luego. Que esté bien. Gracias.